Bueno, Ah, sí, aquí sí hay preguntas. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos conectándonos para darle continuidad al segundo simposio internacional de suicidio, ansiedad y depresión, organizado por el Grupo de Investigación Criminal y Ciencias Forenses en alianza con la Sociedad Mexicana de Grafología Científica, SOMEGRAF. Originalmente yo estaba al inicio, pero bueno, tuvimos la fortuna de que la doctora Borjas, ahorita les voy a sentar, pues nos compartí esta parte del suicidio y la tanatología. Y entonces a mí me va a tocar moderar este panel de expertos y de amigos también, para ver todas estas cuestiones de la ansiedad, la depresión y el suicidio que se están dando sobre todo en estos tiempos. Vamos a dar tiempo a que se vayan conectando todos los asistentes. Correlia Díaz Pedraza nos dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes también. Y gustan decirnos desde dónde se están conectando, para saber de dónde nos conectan. También para nosotros es emocionante saber de dónde nos conectan, ¿no? Muchas gracias. Entonces, como les decía, pues bueno, surgió esta idea del simposio dado, pues la verdad, la crisis de la pandemia que estamos viviendo, en el sentido de que pues están detonando varios trastornos mentales. En ese sentido, la salud mental ahorita está jugando un papel muy importante a la hora de intervenir en estas crisis, ¿no? Y para eso les voy a presentar a, a sus expositores, a nuestros ponentes de esta charla. Ellos ya estuvieron en la mañana dándonos algunos temas por vía Zoom. Ahora lo estamos haciendo por la cuestión de redes sociales. Almaderia nos dice que nos está contactando de Hidalgo, gracias. También los invitamos a que nos hagan nuestras preguntas. Aquí la cuestión es que tenemos que ser interactivos para que podamos compartir todos nosotros y más aprovechar que aquí tenemos expertos tanto de México como de Argentina. Ajá. Entonces les decía que les quiero presentar a la maestra, a la doctora Mayra Borjas, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Doctora, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias. Muy bien. Aquí andamos compartiendo. Gracias. Bien, también tenemos al maestro Ricardo Fernández desde Buenos Aires, Argentina, gran amigo de la SOMEGRAF, que está con nosotros. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estamos en Argentina por allá con la bueno, pandemia? muy bien. Estamos complicados. Estaba un poco mejor, estaba bajando casos, pero ahora empezaron a subir otra vez porque hay poco cuidado de la gente y parecería como que ya se terminó el problema y la gente no se cuida y muchas fiestas, reuniones, lo mismo que pasa en la mayoría de los países y se volvió a incrementar la cantidad de casos. Así que nos empezamos a complicar otra vez. Estamos esperando que la vacuna haga un Ok, sí. milagro, pero no sé si lo vamos a lograr. Bueno, aquí el doctor Lotar, que es médico psiquiatra, nos va un poquito a darnos en ese sentido. Ok, doctor Lotar Flores, decía que nuestro médico psiquiatra consentido y de cabecera aquí de Somegraf. Bienvenido, doctor y Muchas amigo, gracias, ¿cómo maestro. está? Bien, aquí andamos. Gustoso de estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, gracias. Entonces, bueno, las personas que se están conectando, pues estamos en el marco del segundo simposio internacional de ansiedad, depresión y suicidio, organizado por el Grupo de Investigación Criminal y Ciencias Forenses y Somegraf en alianza. A veces Somegraf hace alianza con otras instituciones, bueno, para divulgar esa parte del conocimiento y sobre todo también de esta cuestión de la salud mental, que ahorita en tiempos de pandemias pues, nos está haciendo pues de primer orden y de una primera necesidad. Estamos viendo las noticias, en los estudios, que han aumentado las cuestiones de depresión, de ansiedad, también la cuestión de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Entonces, Almadelia también nos visita de Hidalgo. Gracias por visitarnos, estar con nosotros en contacto. Uh-huh. Desde Quiché, Guatemala, saludos maestros. Dice un nombre medio raro que no puedo leer, pero Huracán. Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a empezar con esta cuestión. Vamos a lanzar una pregunta. Xochitl Curiel, buenas tardes. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Buenas tardes, Xochitl. Bien, maestra, quisiera hacer esa pregunta a la maestra. ¿Cómo ha sido a ustedes como tanatólogos,
y tanatólogas, ¿cuál ha sido la perspectiva que están teniendo en cuanto a la pandemia? Que es muy casual que en Facebook ya veas, pues lamento el fallecimiento de tal persona, entonces híjole, uno se queda como, híjole, esto sí está fuerte, ¿no? ¿Cómo desde una perspectiva tanatológica se ha manejado la pandemia, doctor? Bueno, primero para poner así como un antecedente, yo creo que tendríamos que verla por tiempos, porque no es lo mismo la pandemia que estamos viviendo ahorita en diciembre que la pandemia que empezamos a vivir en marzo con el confinamiento, porque las pérdidas han sido muy diferentes para diferentes partes del mundo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, a lo mejor por España, por Europa, Italia, después de Asia, ¿verdad? Y allá empezaron los protocolos tanatológicos para atención del duelo, para atención de la tanatología, cuidados paliativos, todo eso. O sea, de allá empezaron los protocolos y entonces bajaron después a Argentina y después de Argentina pasaron a México y así, conforme se fue dando, ¿no? Entonces, así como ha sido nuevo para todas las personas, o sea, nunca habíamos vivido algo semejante de estar en confinamiento, de estar al principio con miedo, todo eso. O sea, así también era desconocido para la ciencia. De hecho, yo, por ejemplo, como por ahí por mayo me preguntaban, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo va a ser lo de cuando un familiar fallece y que no lo dejan ver porque el cuerpo, ¿verdad? Y que nada más se va a cremación, ¿cómo va a ser en la cuestión tanatológica? ¿Cómo va a afectar? Y yo les decía, pues podemos intuir, pero hasta que tengamos los casos, o sea, porque no es lo mismo que nos pasaran los protocolos de otros países a lo que es la cultura de México en cuanto a ritos funerarios y todo eso. Entonces, tuvimos que esperar para ver la reacción. Y pues para empezar, por ejemplo, yo aquí estoy radicando en lo que es la frontera de México, en la frontera con Estados Unidos, es Matamoros, Tamaulipas, no sé si por ahí lo reconozcan por Ribo Tobar o algo así. Pero por acá, por ejemplo, se saturaron los crematorios en algún momento dado y entonces empezaron a dar el cuerpo con entierro directo y entonces hagan de cuenta que pues no había cortejo fúnebre en algunos casos, pero no en todos los casos fue de que entregaran cenizas, o sea, te daban el cuerpo, te daban la oportunidad de identificarlo por medio de fotografía y después de ahí directo al panteón y en el panteón como a 1.5 metros o 2 metros podías estar en ese ritual como 6 personas y uno máximo de unos 20 minutos o 30 minutos, lo cual quiere decir que todo el ritual funerario de acompañamiento, de velación, de estar en familia cambió. Y obviamente con ello vienen todas las consecuencias que hemos estado viviendo ahora. Entonces, si al principio de la pandemia teníamos problemas, a lo mejor sí de ansiedad y depresión, ahora son de duelos complicados, porque ya hay fallecimientos. En el principio no había fallecimientos, estábamos esperando que sucedieran los casos, ¿no? Entonces, al principio sí eran ansiedades nada más por estar en confinamiento, porque fallecía una persona y pues no podías estar en un funeral, pero finalmente no había fallecido de COVID. Ahora tenemos los fallecimientos por COVID que aparte se están viviendo con estrés postraumático por la necesidad o la falta de insumos para la misma enfermedad, o sea, para conseguir los medicamentos, para conseguir el oxígeno, situaciones muy difíciles para las familias a nivel económico. Los tanques de oxígeno, la renta de oxígeno, todo eso está carísimo para cuando a una persona se le complica, no le da oportunidad de vivir el duelo, o sea, fallece el familiar y ni siquiera puede decir voy a vivir el duelo porque sigue con COVID la familia, hasta que les dan el negativo a todos, es cuando pueden descansar y como decir así como que, ay, ahora sí, ya puedo hacer mi proceso de dolor. Sin embargo, también ahí hay complicaciones porque algunos siguen con síntomas de estrés postraumático. Y eso es lo que se está presentando ahorita en la consulta tanatológica. ¿Sí? Ok, oiga, maestro Ricardo, y como nos decía la doctora, pues ya no solamente es cuestión de la ansiedad, sino también ya de la cuestión de los decesos. Usted como psicólogo, como grafólogo, ¿cómo recomienda manejar la ansiedad en ese sentido? Lo que pasa es que esta situación genera un desborde de alguna manera de ansiedad, porque yo explicaba recién en la ponencia que toda situación de incertidumbre
genera un incremento de los niveles de ansiedad. Y esto que estamos viviendo inevitablemente es una gran incertidumbre, porque ninguno de nosotros sabe qué va a pasar, cómo va a terminar, cómo va a ser el después. Nos podemos imaginar mil escenarios posibles, pero son todas imaginaciones, porque en la realidad no sabemos lo que va a pasar después, ni cómo va a ser la vida después. O sea que la incertidumbre que estamos, digamos, atravesando, inevitablemente incrementa los niveles de ansiedad y incrementa todas las consecuencias que trae la ansiedad. Hablaba del estrés, hay gente que termina estresada, gente que termina con ataques de pánico. Es un momento donde la gente que tiene hipocondrías, que es otro de los trastornos de ansiedad, está a sus anchas con esta pandemia porque está mucho más sugestionada y con mucho más síntomas y con temor de obtener la enfermedad, y cualquier cosa lo hace pensar que tiene el virus encima. O sea, hay todo un desborde de todo lo que tiene que ver las patologías ligadas con ansiedad. Por supuesto se incrementan las depresiones, o sea, digamos, es una situación que inevitablemente lleva a un montón de trastornos en el plano psicológico bastante marcados, evidentes, y que se ve en los consultorios. Así es, sí, y aquí le quisiera preguntar al doctor Lotar, Jorge Lotar, médicamente, desde su perspectiva como psiquiatra, ¿se han aumentado los suicidios? ¿Se han aumentado los casos de ansiedad? Y sobre todo, ¿en qué situaciones, doctor? Sí, reiterando lo que mencionó el maestro Ricardo, esta circunstancia pues se ha visto tal cual como una amenaza constante, ¿no? Entonces, mucho depende de las resistencias, las fortalezas que tenga cada persona y por el contrario las vulnerabilidades. Entonces, ese equilibrio pues llega a un punto en que se rompe y se vuelca hacia un extremo, ¿no? No se han tenido registros formales de atenciones ni en hospitales ni a nivel privado de la gente que ha tenido que ir a consulta, porque aquí incluso el detalle es que precisamente cambió porque antes muchas de esas pues eran presenciales. Ahora la proporción de consultas se han volcado a nivel virtual, muchas consultas como este estilo de Zoom, de WhatsApp y demás. Y sin embargo, pues mucha gente incluso dice, híjole, pues es que no es la misma empatía, no es la misma transferencia contra transferencia al respecto. Y también la otra que yo creo que ha pasado mucho y no se tiene registro es que pues cada quien ha acudido con una llamada a un mensaje virtual con sus médicos de cabecera, médicos familiares, y ellos pues con toda la buena voluntad, ¿sabes qué? Pues tómate tal medicamento, tómate otro, y lo malo es que ahí no hay seguimiento, ni del tratamiento, ni del resultado, ni del seguimiento, porque esta es una cuestión que no es de un día para otro. Para decir, no sabe qué, pues es que ayer, voy a hacer una burrada, ¿no? Ayer tuve pandemia y ya, yo ya no la tengo. Pero esto entonces sigue en un continuo y algo que también, hablando de pandemia, que ha sido este fenómeno de infodemia, hay tanta cosa que nos abruma en internet, las redes sociales, una información devastadora por un lado y otra pues que entonces no deja tantas esperanzas como uno quisiera, ¿no? Abrimos el Face y son malas y malas y malas noticias, y entonces pues eso desespera y la gente pues toma lo que tiene a la mano, ¿no? Porque aquí yo diría, bueno, en uno de los síntomas, digamos, no formales del estrés postraumático es el incremento en el consumo de alcohol. Entonces, seguramente mucha gente ha incrementado su consumo, pero pues no hay forma de registrarlo porque pues la mayoría estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿cómo usted como psiquiatra recomienda manejar la ansiedad? Bueno, la primera, como mencioné en la ponencia, es nuestros lineamientos biológicos básicos, la alimentación. Sí, comer 3 veces al día, comer de manera lo más puntual posible, que sea variado, mantener la hidratación, por nada del mundo ayunar. Mucha gente junto con esto, pues el sueño.
porque precisamente una de las recomendaciones que se dieron de manera general es que se estipulaba, que se reiteraba que no eran vacaciones, que mucha gente incluso haciendo home office, haciendo sus mejores esfuerzos, tratando de acoplar su área de residencia a prácticamente una oficina, y entonces son muchos cambios en ese sentido. Entonces, en esto va implícito los hábitos, ¿no? Acostarse lo más normal posible. En adultos se recomienda que ya estemos dormidos entre 10, 10 y media, subrayo, no acostados, ya dormidos a esa hora, promedio, ¿no? Y dependiendo de nuestras actividades, pues entonces al día siguiente como máximo despertarnos o levantarnos 8, 8 y media. Y esto involucra, porque por ahí vi una pregunta al final de mi ponencia, es importante levantarse temprano porque esto tiene que ver con los niveles de cortisol y la forma en la que se activan en ciertos circuitos, nivel, por ejemplo, renina-angiotensina, a nivel de cerebro, incluso mucho cortisol o poco cortisol puede ser tóxico para el cerebro. Hay un área muy importante en el estrés postraumático que es el hipocampo. Y entonces, digamos, de inicio todas esas rutinas nos mantienen de alguna manera fortalecidos o protegidos para la ansiedad. Y la otra que hay que evitar, pues por ejemplo, pues muchos dulces, muchos chocolates, porque luego esas alzas de azúcar pues nos están generando esas manifestaciones que parecieran ansiedad y resulta que es una cuestión más que nada fisiológica, ¿no? La gente precisamente tiende... Ajá. Entonces hay que evitar el chocolate. No estoy negando un chocolate de vez en cuando, lo que estoy negando es que hay gente que en un día se está comiendo 10 chocolates, ¿no? Porque fue a la tienda y lo que tenía preparado para toda la cuarentena lo consumió en 2, 3 días, entonces valga la comparación, como perro chihuahueño todo inquieto, pero resulta que es la sustancia, no es que esté ansioso. Sí, y perdón, y lo que iba a comentar es que la gente tiende a ayunar y entonces a la siguiente ocasión que tiene hambre, pues ya es un apetito voraz. Y entonces en lugar de consumir lo normal en un tercio alimenticio, pues se come lo de 2 o 3 tercios completitos, ¿no? Porque hay gente que está teniendo un alimento al día, pero es el alimento de prácticamente 2 o 3 días, ¿no? Porque como trato de mencionar, no es lo mismo comer un plato de verduras a estar comiendo frituras todo el tiempo. Agregaría un par de ideas a lo que dice el doctor tan claramente, que me lo preguntaste antes, me fui describiéndote la ansiedad y no te terminé de decir cómo manejarla, como decís vos, que fue muy claro el doctor, pero agregaría mantener la actividad física todo lo posible, o sea, aunque sea salir a caminar, eso ayuda mucho. Y una cosa que me parece importante es no estar las 24 horas del día mirando noticieros y noticias ligadas con la pandemia, ligadas con la cantidad de muertos, ligadas con la nueva cepa, con la cantidad de casos y demás, porque eso también genera más incertidumbre, más ansiedad. Está bien informarse y saber lo que está pasando, pero un rato, después distráiganse mirando, no sé, una película, una serie de Netflix o un partido de fútbol. O sea, no estar todo el tiempo, hay gente que está todo el tiempo ligada a los noticieros, mirando todas las noticias, cuántos casos, cuántos muertos, eso no ayuda y también despierta más ansiedad. Por parte de esta información, y mucha de esa información es cierta, otra de esa información no está chequeada, otra de esa información por ahí no es correcta, entonces hay tanta información que ya no se sabe qué es lo correcto o no. Un día nos dicen una cosa y a la semana eso que nos dijeron ya no va más o se dan cuenta que no funcionó. Entonces, a veces el exceso de información también genera más ansiedad, más angustia y más depresión. Entonces, yo diría, bueno, estar informados sí, pero no estar todo el tiempo ligados a las noticias y a la pandemia y demás. Poder distraerse con otras cosas. Así es, como lo decía el doctor Lothar, la infodemia, ¿no? Así es, la infodemia. Sí, gracias, maestro Ricardo. No, por favor. Infodemia. Sí. Y a la doctora Mayra le quería preguntar a la doctora, ¿cómo manejar esos casos de depresión y posible suicidio? ¿Cuáles son los signos de alerta
ahora en pandemia, usted hablaba de protocolos para los decesos. ¿Hay algún protocolo desde la tanatología para detectar los suicidios en estos tiempos de pandemia? Fíjate que el suicidio siempre ha sido con números altos, en estadísticas ha sido números altos, solo que ahora se le ha dado más visibilidad por la pandemia, ¿verdad? O sea, porque son situaciones que supuestamente derivan de ahí, sin embargo ya hay antecedentes de que el suicidio ha estado y casi siempre en cifras altas, ¿no? Porque bueno, viene hacer algo importante y también como de alguna manera paradigmático, ¿no? Para las personas, porque regularmente dices, bueno, porque alguien quisiera morir. Y algunos de ellos, de las personas que se suicidan, sí vienen de algún trastorno. Sin embargo, hay muchas teorías y hay muchos puntos de vista, está el punto de vista también sociológico. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, desde la parte de la sociología, ahí sí tendríamos que ver que la pandemia está afectando a que haya más suicidios. ¿Por qué? Porque en la parte social, ¿cómo estamos? Eh, por ejemplo, lo que se maneja en psicología, en psiquiatría, desde la parte de los trastornos es muy importante. Sin embargo, también en la cuestión tanatológica hay un elemento de elección, hay un elemento también de situaciones que a lo mejor cabría la prevención. Si, por ejemplo, todos los suicidios derivaran de trastornos psicológicos, entonces no habría manera de prevenir, sino más bien de tratar como una enfermedad. Entonces, si nosotros vemos esta parte social, por ejemplo, lo manejaba Emily Durkheim, ¿sí? Como un efecto imitativo, como un efecto que puede ser incluso epidemiológico, o sea, donde se está presentando y a otros les cuestiona la vida y entrar más en un paradigma existencial o filosófico, ahí es donde cabe más la prevención, porque entonces, sí, como decía el maestro Ricardo, ¿no? De una situación de confinamiento con descuidado a una situación de hipocondría, de ansiedad, depresión o algo así, pues puede derivar en eso, en que la persona no soporte y en un desborde, en lugar de un episodio de crisis, sea un episodio de intento de suicidio o de suicidio consumado. Entonces, hay muchas variantes, ¿no? Alrededor de esto. Sin embargo, desde el punto de vista de la tanatología, a nosotros nos corresponde un poco más estudiar la parte de las pérdidas y desde que estamos en el principio de la pandemia, estamos en pérdidas. O sea, el confinamiento pues es una pérdida de la libertad, una pérdida de actividades muy básicas, por ejemplo, la pérdida de tocar, la pérdida de no poder saludar. Había personas que se distraían y superaban cuestiones dolorosas yéndose a platicar con los amigos, entonces ahora no puede ir a platicar con los amigos, ahora no puede salir, no puede ir con su terapeuta, no puede ir a la esquina a la tienda sin salir con el cubrebocas y luego si se pone más en una parte enferma, ¿verdad? De paranoico, va a pensar que cada vez que sale ya trajo el virus a su casa y entonces son situaciones muy complicadas. Lo que, por ejemplo, desde la tanatología podemos dar como estrategia es que la persona pueda tener capacidad para adaptarse. Entre mejor se adapte a las situaciones, tiene más posibilidades de sobrevivir a las situaciones. Es lo mismo que en los procesos de duelo. Muchas veces se dice que hay que superar, ¿verdad? Pero superar es una palabra que a lo mejor podría ser pretenciosa incluso. Entonces es más como adaptarse a vivir ahora sin lo que tenía. Y ese es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna estrategia que pudiera ser es de que definan espacios dentro de la casa también para el trabajo y para el descanso. Por ejemplo, cuando son situaciones de duelo en confinamiento, se les refiere así también, que puedan tener un espacio donde puedan estar a lo mejor dedicando un tiempo al fallecido, media hora, una hora, pero no todo el día, porque hay personas que se quedan con las cenizas y las dejan en la sala, entonces todo se convierte en un recuerdo. De por sí la casa es un recuerdo completo, y entonces no salen de ahí, porque no hay manera, como te decía, antes tenías la oportunidad de salir, de ir y de disfrutar otras cosas, ¿no? Pero ahora
el espacio de la casa, que es donde estás confinado, debe ser como que sagrado, debe ser un lugar que te propicie descanso, que te propicie seguridad, que te sientas bien ahí, ¿sí? Y que entonces des los espacios para el trabajo, a lo mejor en un cuarto específico, para la escuela de los niños, porque ahora la casa pues se convirtió en escuela, se convirtió en trabajo, se convirtió en todo, ¿no? Y entonces, y tratar de empezar también a conocerte, porque vas a convivir contigo mismo el mayor tiempo del mundo, ¿no? Y hay que estar muy cuidadosos también con algo que se llama la angustia de muerte, que es el antecedente a los ataques de pánico. El temor a la muerte es natural en el ser humano. Regularmente es lo que nos mantiene vivos. Si nosotros tememos morir, pues vas a cruzar la calle con cuidado, vas a salir a la calle con cubrebocas, o sea, vas a procurar vivir, ¿sí? Entonces el temor a la muerte es natural. Quien diga que no tiene miedo a la muerte, a lo mejor se está refiriendo a que no tiene angustia de muerte, ¿sí? Porque el temor a la muerte viene innato con nosotros para poder sobrevivir. Entonces, cuando se convierte en angustia de muerte, cuando uno está totalmente todo el día pensando en la muerte y en que se puede morir, posibilidades de morir, pero entonces la gente tiene que saber que esa forma de pensar no es saludable, quiere decir que está empezando a enfermarse y que necesita buscar ayuda. Porque en lo cotidiano, en lo regular, no todo el día estás pensando en morir o en mil formas de morir. Esto podríamos dejarlo a lo mejor a una persona que padeciera a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que está con la parte de la obsesión de si salgo en el carro y 100 maneras de accidentarme, si brinco o paso las escaleras y de qué maneras me puedo caer de esas escaleras. Y entonces eso incapacita a la persona a un nivel de enfermedad. Entonces, eso también tendría que definirse, ¿no? De que si la persona está manifestando angustia de muerte, es lo que pudiera llevarlo al límite de desbordar en ataques de pánico, trastornos de ansiedad o incluso en el suicidio. Sí. Eso sería lo que se tendría que cuidar. Ok, gracias, doctora, muy bien explicado y muy bien definido los conceptos que nos diste. Invitamos a la gente que nos hagan las preguntas, podemos hacer interactivo esta cuestión, dada la plataforma que tenemos en StreamYard. Ana Cristina Gaderay nos dice: Ocotlán, Jalisco, México, felicidades a todos los ponentes y a quienes organizan. Gracias Ana Cristina, un fuerte abrazo hasta allá. Katia Farrán, saludos desde Mazatlán, Aloha. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de Mazatlán. Nos pide mucho por Somerlán. Janet Rose nos dice: hola desde Santiago de Chile. Un abrazo allá a los hermanos de Chile. Muy interesante todo lo que se ha expuesto. Gracias, y gracias igualmente por seguirnos. Esa es la idea de compartir y tener esos maravillosos ponentes que están aquí acompañándonos. María Carias, buenas tardes de Tegucigalpa, Ciudad Mujer, Honduras. Saludos. Bien, gracias. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Honduras. Así como Somerlán ya tiene algún tiempo organizando desde la pandemia jornadas, pues mucha gente nos sigue de diferentes países. Norma Ledesma nos dice: muchas gracias, las ponencias estuvieron excelentes. Sí, así es, muy buenas las ponencias. Ana Cristina Garibay, felicidades a los ponentes de Ocotlán, México. Gracias. Acabamos de tener un congreso allá con la sana distancia, pero sí se muy emocionado. Laura Misale, hola desde Bérgamo, Italia. Un fuerte abrazo ahí a Europa. Qué bueno que nos están siguiendo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Michali Erut, hola desde Ecuador, Ibarra. Les saludo, Sali Unuco. Muchas gracias, Sali. Un fuerte abrazo allá a Ecuador, a nuestros hermanos de Ecuador, donde hemos tenido la oportunidad de estar por allá. Y bueno, muy buenos los temas. Marín Duclos, Mabel, gracias por seguirnos. Entonces los invitamos también a que hagan sus preguntas ahorita que están aquí. Mayra Ángeles Saucedo Salas desde Matamoros, Tamaulipas, gracias, nos están contactando. Y bueno, de las cosas buenas que tenemos de la pandemia, pues esta parte de poder estar pues comunicados, compartiendo información, intercambiando conocimientos y toda esta cuestión. Y Siliane MSA nos pregunta: ¿pueden hablar de la llamada depresión sonriente? ¿Alguien conoce ese término de depresión sonriente? ¿Alguien que quiera... ¿Como clasificación o?
como concepto. Como clasificación en el DSM-5 no figura como diagnóstico clínico, digamos. Sí, Okay. yo lo que creo que se refiere es que a fin de cuentas el paciente deprimido no muestra lo que mucha gente cree de que siempre se la pasa llorando, de que siempre está acostado, de que nunca come, de que nunca sale. Hay gente muy funcional que trabaja todos los días, que aporta económica todos los días, laboralmente no tiene ausencias ni demás, pero ahora sí que cumple con todos los criterios de depresión, incluso cuenta chistes, se ríe de las cosas que son chuscas, pero digamos, eso es lo que se ve por fuera, o sea, eso es su máscara, eso es su careta, ¿no? Pero cursa con depresión y eso incluso está dentro de los esquemas que puse en su momento, pero es de lo normal, entre lo normal y la depresión bien identificable, hay un intermedio que cabría pensar que es distimia. Sin embargo, es decir, tendríamos que ser claros para poder entonces estadificar DSM-5 o CIE-10 cumple con estos criterios y es depresión. Y efectivamente, como dice el maestro, como tal no figura como diagnóstico. Yo creo que es más bien como una cuestión más que nada de calificativo coloquial, ¿no? Yo creo que sí, así lo referiría yo. Lo que pasa es que hay muchos síndromes que a veces se hicieron como populares porque se le han puesto nombres de cosas que se ven, ¿no? Pero que no figuran en los manuales, digamos, de psiquiatría, ¿no? O sea, no sé, síndrome de Munchausen, síndrome de la abuela esclava, no sé, hay un montón de síndromes que se hicieron como populares porque representan algo que se ve y que pasa, pero que no están clasificados psiquiátricamente, ¿no? Sino que están incorporados por ahí dentro de otros síndromes y se llaman de otra manera, digamos, ¿no? Pero popularmente a veces se los nombra de esta manera. Esto sería como esa imagen del payaso que hace reír a la gente, la divierte, pero en el fondo tiene una vida un poco depresiva, digamos, ¿no? Sería esto que el doctor, de alguna manera. Ok, bien, gracias. Bueno, los seguimos invitando. Creo que hay varios comentarios, varias preguntas para que las podamos pasar. En ese sentido, porque sí se siguen habiendo preguntas en esa cuestión. Ok, entonces, hay también por ahí alguna otra pregunta. Y en esta cuestión, en donde esta generación en donde se está viviendo, las nuevas generaciones, aquí va a jugar un papel muy importante la resiliencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto somos capaces de salir adelante a pesar de las adversidades? ¿Qué opinión pueden hacer en ese sentido? Al maestro Ricardo Fernández, no sé, en ese sentido, la grafología, ¿cómo puede aportar para estas cuestiones de resiliencia, de detección del suicidio, a través de la detección de la ansiedad, a través de la escritura? En ese sentido, maestro, ¿qué nos podría dar la grafología? La resiliencia es como una necesidad en este momento, ¿no? De poder transformar lo negativo en positivo, digamos, y sacar una experiencia y poder transformar algo a partir de eso, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con resiliencia, ¿no? De tratar de buscar una forma de comunicar o de hacer una jornada, un congreso, lo que sea, con las herramientas que tenemos, ¿no? Cuando por ahí son más divertidos estas jornadas presenciales, digamos, ¿no? Pero es lo que se puede hacer. Esto tiene que ver con resiliencia, ¿no? Y en lo que vos planteás en cuanto a la grafología, bueno, la grafología es una herramienta útil que nos puede servir en un montón de campos y en un montón de áreas, como decía antes, y con respecto a la resiliencia, bueno, los rasgos de las escrituras nos pueden estar mostrando las características de personalidad de cada uno de nosotros y a partir de esos rasgos veremos las personas con una estructura de personalidad o un yo más fuerte o las personas con una estructura de personalidad o un yo más débil, con lo cual
unos tienen más posibilidades, más resilientes que los otros, ¿no? Y entonces nos puede servir como para hacer diagnósticos, como para por ahí ver cómo se puede ayudar a aquellas personas que con un yo más débil o con una autoestima más baja o con mayores niveles de inseguridad, este tipo de situaciones lo frustran, lo desbordan y no le permiten como recomponerse y salir adelante, ¿no? O sea, la escritura puede ser un medio para detectar ese tipo de problemática y ver alguna técnica como ayuda, ¿no? La escritura misma, bueno, vos has hecho algunas jornadas de reeducación de escritura, de grafoterapia y demás, ¿no? O sea, como que la reeducación de la escritura es una herramienta que puede servir para ayudar en algunos casos a gente a mejorar la autoestima, a buscar salida a problemas. Bueno, muchas veces, según la patología que sea, tiene que estar acompañada por algún tratamiento que la acompañe más psicológico, psiquiátrico, depende de cada diagnóstico. Pero la grafología puede ser una herramienta para colaborar en salir adelante aquellas personas que son más vulnerables, digamos. Ok, bien, gracias. Si nos pueden ir dando sus preguntas para hacérselas llegar a los ponentes. A ver, aquí hay un comentario bastante grande. Dante Moreno. Estar ocupados y activos. Chocolate oscuro con lo menos posible de azúcar. Espinacas, zanahorias. Pasta de calcio sin fluoruro. Por un mejor normal, mantener un pH más alcalino en nuestra alimentación. Estar actualizado, pero no enfocarse en los acontecimientos trágicos. Gracias por sus aportaciones a los exponentes. Gracias, Dante. Muy buena tu aportación. Gracias. Muy buena opción. Purísima Castellano nos dice, ¿el estar ocupado no es una forma de evadir el problema? ¿Alguien la quiere contestar? No, es una forma que ayuda a llevar adelante el problema. Ahí iba a hablar nada la más, doctora. sí. Ahí, por ejemplo, en las cuestiones de resiliencia, hay algunas teorías, sobre todo las relacionales, que manejan la salud en una oscilación entre la pérdida y la resiliencia. Por ejemplo, esto es lo que les decía acerca de que no tenemos la misma pandemia ahorita en diciembre que la que teníamos en marzo, porque en marzo apenas experimentábamos las pérdidas, entonces no podíamos estar resilientes todavía, ¿sí? Entonces, ahorita en diciembre ya estás hablando de personas adaptadas, o sea, esta parte de estar en comunicación es una parte de cómo adaptamos, por ejemplo, los que damos cursos, congresos, todo eso, cómo adaptamos o sea, le encontramos la parte favorable a las pérdidas. O sea, perdimos el contacto, sí, a nivel físico, presencial, pero tuvimos otro. Entonces, ese darle la vuelta, ese adaptarnos, esa es la parte resiliente, pero no sin olvidar que en algún momento nos dolió y que en algún momento estamos todavía conscientes de que perdimos aquello que teníamos, ¿no? Pero tampoco estamos llorando por aquello que perdíamos, o sea, ya lo pasamos, ya estamos en esta otra etapa. Entonces, esa oscilación entre la pérdida y la resiliencia es la que nos va a sacar adelante, es la que nos va a hacer adaptarnos, como les decía, en los procesos de duelo. O sea, tampoco, no puedes estar totalmente resiliente porque entonces sí sería evadir, ni tampoco puedes estar totalmente en la pérdida porque te ocasionaría cuestiones depresivas o de duelos complicados y cosas así. Entonces, lo que se maneja para la salud es una oscilación. O sea, estar sí resiliente, pero sin perder de vista que en algún momento tuviste otra cosa y tuviste la pérdida, ¿no? Entonces, entre pérdida y resiliencia, una oscilación. Si te quedas en la pérdida, nada más en lo que fue, te vas a generar los duelos crónicos que le llaman, y si vas hacia la parte de la resiliencia, no, es que vamos a salir adelante y no ves lo que estuvo, puedes ocasionarte duelos inhibidos. Así se maneja por acá en tanatología, ¿no? Pero entonces lo más recomendable es esa oscilación entre pérdida y resiliencia. Lo que pregunta de la actividad ayuda a poder, digamos, canalizar bien la
la energía hacia cosas productivas, pero también está bueno que paralelo con la actividad que haya cuestiones que tengan que ver con el placer, hacer cosas que nos gusten, no sé, al que le guste mirar una película, al que le guste mirar una serie, un partido de fútbol, estar con amigos, o sea, siempre, digamos, pandemia o sin pandemia, la actividad que uno hace, si es placentera, mejor todavía. Pero la actividad tiene que estar acompañada por otras cuestiones que tengan también con cuestiones externas. Entonces, logrando un sitio dentro de posible en eso es positivo. Ayuda a transitar mejor la pandemia más que a evadirla. Sí, gracias, gracias. Muy preciso todos los comentarios. Francis Hulsa nos dice, excelentes profesionales, los felicito a los tres. Gracias, Francis, gracias por estar aquí con nosotros. Sergio Miguel Ramírez nos dice, muy interesante la plática, sí, gracias. Ok. Ana Cristina Garibay nos dice, ¿hay alguna razón por qué la que duele la cabeza si está inactivo? ¿Por qué duele la cabeza si está inactivo? Sí, ¿Por qué no se escuchó bien? ¿Hay alguna razón por la que duele la cabeza si uno está inactivo? Sí, una de las situaciones a recordar es que nuestro cerebro está diseñado para estar en movimiento. Sí, una parte muy enriquecida de la corteza cerebral de muchas especies en este planeta se basa precisamente en la interacción con el medio. Entonces es a través del movimiento, a través del músculo, a través del sistema motriz que nos ponemos en contacto con el medio. Es interesante incluso conocer los pacientes que están encamados mucho tiempo y el promedio que se establece como riesgo es de 5 a 7 días, o sea, una semana, es suficiente para que le cueste trabajo volver a deambular. Esto porque se pierden, pues digamos que muchas de las fibras musculares se debilitan a tal grado que a la persona le cuesta trabajo ponerse de pie, ¿sí? Entonces, depende de qué tanto tiempo. Entonces, una situación depende esa, ¿sí? La inactividad puede provocar ese tipo de manifestaciones, no nada más dolor de cabeza, puede ser dolor de espalda, dolor lumbar, dolor en cualquier articulación. Pero la otra que también se ve tanto en neurología como en psiquiatría es precisamente el estrés. Hay un tipo vamos a decir, muy característico en neurología que es la cefalea tensional, que abarca dos aspectos, la tensión muscular y también la tensión psicológica. Y entonces eso incrementa lo que se conoce como tono neural, y entonces, sin desearlo, estamos apretando más los músculos de la quijada, los músculos del cuello, los músculos de la mano, y después de horas de estar en ese tenor, entonces nos duele la cabeza. Pero insisto, ya depende de cada persona, le duele la espalda, le duelen los hombros, se siente cansado. Entonces, esa es una de las razones desde el punto de vista neurología, psiquiatría. Sí, aquí la neurología como base de la conducta humana, precisamente, como bien lo dice el doctor, ¿no? Ok, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de leer las más que podamos para poder... Ángel Arias dice, excelente, felicitaciones a los organizadores y ponentes. Gracias, Ángel. Un abrazo. ¿Quién más? María Fernanda Nieto, ¿a qué edad se puede detectar la depresión en un niño? ¿Alguien que nos pueda contestar de los ponentes? Sí, es muy complicado, es muy delicado, pero sí es importante tomar en cuenta que tiene que ser por especialista, porque ahí hay que tomar en cuenta sobre todo que es un ser en pleno desarrollo, las cuestiones de nutrición, hay que medirlo, hay que pesarlo, hay que ver los antecedentes de ambos padres porque puede cursar el chiquito con una enfermedad hereditaria, tiroides, un problema neurológico y demás. Y digamos, formalmente no se establece una cuestión propiamente psiquiátrica a partir de los 7 años de edad, pero hay especialistas que, ahora sí que respetable su labor, han detectado niños desde los 4 años de edad con ese tipo de manifestaciones. Entonces, implica muchos aspectos, pero es más que nada el aspecto médico para poder entrar al tratamiento integral. Sobre todo porque También creo que hay que diferenciar los episodios. Perdona, digo que también hay que diferenciar los episodios a cualquier edad, ¿no? De los trastornos.
porque a veces hay episodios, los episodios son de corta duración, digamos, o sea, un niño, no sé, se separan los padres o tiene un problema X y puede ser que esté con una característica, digamos, conductual más bien depresiva. Hay que ver si esa depresión es pasajera, que en unos meses la elabora, la supera y vuelve a jugar y a tener su vida normal, o si se hace más permanente y transitoria. O sea, esto a cualquier edad, ¿no? Ahí la vida nos va llevando a que en determinadas circunstancias podemos caer en un episodio depresivo, que tiene toda la connotación depresiva, pero dura un tiempo hasta que se elabora el duelo, que nos contó acá la doctora cuáles son las etapas del duelo, se elabora el duelo y se sale adelante. Y hay en otras situaciones que ese episodio se cronifica y se hace un trastorno. Si empieza a pasar el tiempo y el niño sigue como caído, sin jugar, desconectado de los amigos, haciendo cosas que no son típicas para esa edad, puede ser que esté comenzando a ser un trastorno que debe ser tenido en cuenta para tratamiento y demás. Ok, gracias. Sobre todo por notar que la depresión también tiene una base muy fuerte neurológica, ¿no? Sí, Ahí lo que lo tendría, difícil es que no se ha demostrado todas las vías y todos los contextos, pero insisto, es una parte integral, no es exclusivamente del pediatra, no es exclusivamente del psiquiatra, no es exclusivo del psicólogo, es un trabajo conjunto. ahí también tendría que tomarse en cuenta Multifactorial. Ok. el origen de los síntomas. Si se origina en una pérdida, una situación, como decía el maestro Ricardo, ¿verdad? En una situación que empezó como algo de una pérdida o algo así, o si de la nada. Entonces, si de la nada hay síntomas, pues directamente sí se tendría que hacer algo integral, como lo dice el doctor Lotar, ¿no? O sea, el origen es muy importante. Entonces, Ok, bien, gracias. Vamos a continuar. Hay muchas inquietudes. La verdad es de que tenemos bastantes comentarios y preguntas para que nos las puedan ir pasando y poderles darle respuesta a las que podamos. Ana Cadena, ¿cómo se puede lograr una mayor flexibilidad psicológica para enfrentar de mejor manera los acontecimientos adversos? Bueno, creo que ya lo contestaron, ¿no? Ok, sí, ya se Sí, contestó de esa alguna pregunta. manera lo fuimos diciendo, me parece. Sí. Ok, Vivi Reina nos dice, saludos desde San Marcos, Guatemala. ¿Podría compararse la depresión sonriente con la depresión enmascarada? Gracias. Sí, también ya la comentaron. Gracias en ese sentido. A ver si continuamos con las demás preguntas. Vamos a tratar de darle respuesta a todas, porque la verdad es que sí tenemos bastante ahí. Gaby Balta Dueñas nos dice, ¿el niño que convive con una familia explosiva, violenta, puede generar estados de ansiedad? Sí, puede generar estados de ansiedad y también puede, por identificación, tener comportamientos violentos con sus pares o ser un maltratador en el futuro. Puede, no es que va a ser, puede pasar. O sea, sí, totalmente. O sea, todo el clima disfuncional de la familia es una de las armas, digamos, que influyen en el funcionamiento o en la formación de la personalidad junto con lo que uno trae genéticamente. O sea que lo que pasa en la familia influye en el comportamiento seguro posteriormente. Ok, bien, gracias. Continuamos con otra pregunta, a ver si nos aparece. Tenemos varias preguntas en ese sentido. Ajá. Entonces, como le decimos, estamos tratando de dar la mayor respuesta a las preguntas. Norma Ledesma, ¿podría el doctor hacer un comentario de cómo han vivido en Argentina de forma general los adolescentes de la pandemia? Depresión, angustia, suicidio, sistema educativo diferente, etcétera. ¿Quieren ver la cultura o la sociedad argentina, cómo viven la pandemia los adolescentes, maestro Ricardo?
Bueno, va a pasar, o sea, va por etapas, como decía antes la doctora, o sea, en un primer momento, hablando así en general, ¿no? Con temores, con angustia, también todo este tema de la desconexión social, de no encontrarse con amigos, de perder el vínculo con compañeros y demás, ha traído bastante sintomatología en muchos adolescentes, con depresiones, con ansiedad, con hipocondrías, con pánico, o sea, no todo, pero ha pasado eso. A medida que fue pasando el tiempo y la pandemia se hizo muy extensa, hoy los adolescentes en general es como que hay como una negación de la realidad de lo que está pasando y bueno, hoy hacen fiestas, salen, ayer hubo el operativo por fiesta que juntaban 300 personas y eran muchos adolescentes y muchos de ellos sin barbijo, sin cuidado, sin nada, o sea, hoy es como están como cansados de la pandemia, como estamos todos, y hasta negando un poco como que el problema exista. Y entonces hoy son una fuente de riesgo de contagiar a los adultos, ¿no? Pero sí, indudablemente ha jugado una mala pasada en cuanto al incremento de ansiedad, depresión y demás. Sí. Eh, Hoy Ok, ya bien, gracias. hoy es como que están negando el problema, digamos. Que Ok, esto ha pasado las no etapas solo de la acá, negación. sino que en Europa también ha pasado lo mismo. O sea, cuando vino el verano y se han incrementado las fiestas, las reuniones y demás sin tener mucha conciencia de que el problema todavía Ok, sigue. gracias. Ya vamos con las últimas preguntas porque el tiempo nos está comiendo. Eunice Maza nos pregunta, ¿el apoyo socioemocional también evita la depresión? ¿Alguien que quiera contestar? Sí, totalmente, ¿eh? Eso ayuda, ¿eh? Todo lo que es vínculo, el cerebro es, como decía el doctor antes, va a la actividad, pero el cerebro es social, tenemos un cerebro social. El cerebro de que hablaba MacLean, de los tres cerebros, ¿no? Del reptiliano, el mamífero y la corteza cerebral, el cerebro mamífero que tenemos todos tiende a ser social. Entonces, los vínculos sociales ayudan a bajar los niveles de angustia, bajar la depresión. Es muy importante poder mantener vinculación social, aunque de la forma que sea, aunque sea por Zoom, por cámara o de WhatsApp o de la forma que se pueda. No soluciona los problemas, pero ayuda a contener y a bajar los niveles de angustia. Y le gusta neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, los neurotransmisores que nos hablaba antes el doctor, el vínculo social ayuda a levantarlos, digamos. Ok, gracias. Ahora sí ya vamos con las últimas preguntas. Hay muchas, pero bueno, trataremos de dar respuesta. Algunas ya se contestaron, otras están ahí todavía en el tintero. Gaby Balta Dueñas nos pregunta, en los diseños del árbol que realiza un menor, ¿se puede llegar a determinar en forma categórica que fue objeto de violación sexual o de otro tipo? Está hablando del test del árbol. Es una cuestión ya que es un poco el tema, pero no sé Sí. si la quieran contestar acerca del... Sí, yo le sacaría lo categórico. O sea, se puede ver que ahí ha habido algún problema y que le ha dado angustias y que puede ser de índole sexual. Se puede ver, de ahí a ser categórico y decir esto es así, esto pasó, bueno, por ahí hay que ver otros elementos, otras técnicas, entrevistas, es como que hay que hacer un estudio un poco más complejo, más integral, como para poder llegar a un diagnóstico de esa naturaleza, no solo por un dibujo uno puede decir esto es así. Creo que hay que hacer una sumatoria de técnicas, de herramientas, como para poder llegar a esa deducción. Se pueden ver Ahí indicios, también, eso sí. Sí, claro, gracias, ahí maestro. también tendría que tomar en cuenta la edad del niño por la cuestión Claro, verbal. O sea, que tanto la comunicación del niño puede darse, porque también los test a veces ayudan como herramientas de comunicación. Entonces, claro. tendría mucho que ver también la edad.
del menor. Sí, sí, gracias. De hecho, bueno, como les comentaba, Somegraph ha hecho varias jornadas, entre ellos hemos tocado el punto del abuso sexual y también hecho representación gráfica. Entonces, efectivamente, no podemos decir una contundencia, pero sí podríamos dar algunos indicios que tendrían que complementar con las demás evaluaciones, incluyendo la entrevista. Exactamente. Ok, vamos con otra pregunta, por favor, a ver si la podemos contestar. Ana Cristina Garibay nos pregunta, ¿qué libro nos recomiendan los expertos a fin de ampliar más de los temas expuestos hoy acerca de la depresión, suicidio y ansiedad? Para el suicidio yo le recomendaría a Emily Durkheim, que tiene un punto de vista social, y es de los primeros que se tienen que ver, ¿no? De los primeros que escribieron sobre suicidio. A lo mejor por ahí podrían empezar. Okay, para bien. trastornos mentales en general, te recomendaría al doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Es neuropsiquiatra, maestro mío también, y tiene 3 o 4 publicaciones que habla bastante, digamos, explícito, sobre todo porque se insiste mucho en la parte de que estos trastornos afectan de manera social. Jesús Ramírez Bermúdez. Ok, gracias. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí nos da tiempo para las... Ay, los libros del maestro también, el maestro Ricardo Fernández es autor también de varios libros. Bueno, sobre ansiedad hay un libro que a mí me gusta mucho, que es del doctor Cia, con C, que es La ansiedad y sus trastornos, donde describe muy bien los trastornos de ansiedad. Y como dice Roberto, bueno, yo tengo un libro que se llama Grafo Neuropsicopatologías, donde hay un capítulo de trastornos de ansiedad y está llevado a la escritura. Ok, bien, gracias. Entonces ya vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo. Digo, nosotros quisiéramos estar más, pero bueno, ya los ponentes han estado desde la mañana en sus ponencias y ahora estamos cerrando el conversatorio. Entonces, bueno, empezamos con la maestra, con la doctora Mayra Borjas. Algo que nos pueda dar algún mensaje en ese sentido, ya para ir cerrando, doctora. Un mensaje, que el acompañamiento siempre es bueno, así como les decía ahí en la conclusión del tema, el acompañamiento respetuoso. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, es que yo no soy psicólogo para poder atender una ideación suicida, por ejemplo, o no soy tanatólogo, no soy suicidólogo para poder atender algo así, pues a lo mejor no tienes la parte profesional, ¿no? Pero pues eres padre, eres madre, eres amigo, eres hermano. Compañero, y entonces ese apoyo socioemocional sí va a dar un soporte, una contención a la persona que lo está necesitando, sobre todo en estos momentos, como decíamos, que vaya, estamos a la distancia de una llamada, que aprietas un botón y ya te estás comunicando con alguien, ¿no? Y también aprender que si no eres una persona que de momento el que necesita soporte eres tú, aprender también a decirle, ¿verdad? Que en ese momento pues no puedes tú, sino que lo vas a pasar con otra persona. Entonces, el acompañamiento respetuoso, el estar, eso va a ser muy importante, ¿verdad? Y que si a alguien también, la invitación a que si a alguien le gustan los temas de tanatología o terapia de duelo, todo eso, nos sigan en la página Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC y en la de tanatóloga Mayra Borjas. Así nos encuentran en Facebook y próximamente pues estaremos iniciando un diplomado en terapia de duelo el 3 de febrero. Por si gustan informes o algo, ahí nos pueden contactar. Sí, claro, muy importante para estos días. Entonces, pues no se pierdan este diplomado que está muy interesante. Y pueden, doctora, la verdad es de que todos estos temas ahorita son pues ya de primera necesidad. Doctor, maestro Ricardo Fernández, ¿algún mensaje que nos quede para ir cerrando? Me parece que es bueno también tener información de los temas, o sea, si están desbordados de ansiedad o están deprimidos o están angustiados, poder buscar información, informarse mucho de la problemática, de cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, que información no soluciona los problemas, pero ayuda a saber dónde estoy parado y a buscar solución alternativa
en el caso de que yo no la pueda manejar. O sea, creo que la información ayuda. Bueno, pero después cuando descubro a partir de la información que estoy teniendo un problema que se me escapa de las manos, que puedan consultar psicólogo, psiquiatra o tratamiento grafológico, de reeducación de la escritura, digamos, el profesional que fuere que le pueda dar una mano y si ese profesional se ve desbordado, que lo tendrá que derivar a otro profesional que ayude, pero busquen información de las problemáticas que están sintiendo que tienen, porque la información ayuda. Gracias, maestro. ¿Y dónde lo pueden localizar en sus redes sociales? Yo le pasé el mail antes, cualquier cosa. Tengo el Facebook con mi nombre. Lo que pasa es que como mi nombre es bastante común, hay muchos. Si ponen psicólogo, grafólogo, UBA, porque doy clase en la Universidad de Buenos Aires, en general eso como que lo acerca. Si no, bueno, con mi nombre me buscan en Facebook. Y antes les pasé, durante la charla tenían el mail, que me pueden, cualquier cosa, cualquier consulta me mandan un mensaje por mail. Ok, gracias, maestro. Le mando un fuerte abrazo y gracias por su participación. Gracias. Doctor Lothar Flores. Pues reiterar el aspecto de que el cerebro es importante, incluso antes de ir a una terapia y mucho más antes de pensar en usar medicamentos, tomar en cuenta que necesitamos restablecer rutinas. El cerebro que no come apropiadamente es vulnerable, el que no toma es vulnerable. El que no duerme apropiadamente es menos resistente a este tipo de embates. El que no hace ejercicio, el que no socializa, como mencionó el maestro Ricardo, todo eso es importante. Entonces, mucho de lo que se tiene que restablecer son esos hábitos y como parte, digamos, ya integral, ya se habla de psicoterapia, ya se hablará de farmacoterapia. Ok, entonces, ¿usted considera que la farmacoterapia es la última opción? Depende del caso, pero efectivamente es que si la gente no tiene hábitos, pues el medicamento pudiera ser usado años, pero si no se insiste en esa parte, pues es cuando decimos éticamente o bioéticamente no se está haciendo el manejo más apropiado, ¿no? Siempre insisto que los medicamentos son muy buenos como cualquier terapia, ¿no? Pero no son para todos los pacientes, no es para cualquier paciente. Y en este caso, pues tenemos que estar pendientes de qué cosas tenemos que corregir, además del medicamento. O sea, sin duda, el medicamento tiene la ventaja que tiene un efecto relativamente rápido, pero si no ponemos atención a esos hábitos, pues el medicamento ahora sí que va a esclavizar al paciente y los hábitos no van a ser corregidos por el medicamento. Ok, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor, doctores, maestras, gracias por todo. Les mando un fuerte aplauso y la verdad todo nuestro agradecimiento con las más de 350 personas que estuvieron en el Zoom. Ahorita no hemos hecho la cuenta de cuántos nos están contactando por las redes sociales. Suponemos que son muchos más. Y la verdad, todo ese tipo de información, de intercambiar conocimientos y demás, pues la verdad, compartirlos tan generosamente como ustedes lo hacen en estos tiempos de pandemia, pues la verdad es algo invaluable. Como siempre, muchas gracias, doctor Lothar. Ya sabe que gracias, lo apreciamos maestro. y lo queremos mucho aquí en Somegraf. Gracias, igualmente. Ricardo Fernández, siempre un gran amigo desde allá. También a la doctora Mayra, que bueno, gracias, Roberto. se está integrando al equipo de panel de Somegraf. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, maestro Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, aquí yo me voy a quedar un ratito para ir aclarando algunas dudas, algunas preguntas que tienen por ahí. Como ustedes saben, bueno, los que nos están contactando por primera vez, Somegraf es la Sociedad Mexicana de Grafología Científica. Desde que inició la pandemia, iniciamos una serie de jornadas dominicales. Llegamos a las 25 jornadas y ya después, bueno, tuvimos el congreso en Guadalajara, lo hicimos presencial y online. Las autoridades nos dejaron justo a tiempo hacer el congreso allá en Guadalajara. Tuvimos
a la maestra Marcela Almirón de forma presencial de Argentina también, también al doctor Javier Morales de Puerto Rico también, presencial, y allá con sana distancia, como decían los maestros, podemos trabajar con la sana distancia y demás, y así en una forma resiliente, pues hicimos el congreso, ¿sí? Ahora estamos en alianza con el Grupo de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, en donde, bueno, ya hicimos dos simposios con ellos, a ver si podemos seguir haciendo más. Y bueno, en total llevaríamos 27 eventos online, más algunos talleres que hicimos también sabatinos. Entonces, bueno, es una parte también para poder apoyar y hacer permear más esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces me gustaría que nos siguieran. Tenemos pensado seguir haciendo estos eventos de acceso gratuito. Ya si quieren el diploma, el material, bueno, pues ya tiene un costo y bueno, ya lo pueden solicitar ahí al comité organizador. Eso sí, pero de entrada las ponencias son de acceso gratuitos. En ese sentido, cuando son jornadas, cuando son simposios, ¿no? Y bueno, entonces, pues básicamente, pues como siempre agradecemos todos su participación, los que han estado con nosotros todos desde la mañana y todavía siguen aquí con nosotros. Estuvieron en la mañana por Zoom y ahora estamos aquí por redes sociales. Entonces, pues muchas gracias, la verdad es que les agradecemos mucho. Esperamos que ya pase pronto la pandemia, que la vacuna pues nos dé una esperanza. Somegraph tenía programado congresos en mayo de este año, no se pudieron hacer aquí, nosotros siempre los hacemos en Acapulco, en forma presencial, los pasamos ahora para junio y esperamos que ya se pueda ir haciendo en ese sentido los congresos, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decíamos, esa parte de la salud mental pues es muy importante, pues bueno, hacernos llegar de los expertos para poder generando esa resiliencia que tanto necesitamos ahora, sobre todo en la parte de salud mental. Entonces, pues sí, esperamos nos sigan, denle like a las páginas, tanto de investigación criminal como de Somegraph. Si alguna otra asociación quiere hacer algún otro evento en alianza con nosotros estamos abiertos. También ya lo hicimos con el doctor José Luis Rodríguez de Colombia, también ya lo hicimos. También la doctora Francis Wilson, también de Honduras, también ella nos ha apoyado mucho. Cuando necesitamos algún especialista, ella también está presta ahí para apoyarnos, a quien también le mando un gran saludo. Y todo esto, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos abiertos, bueno, a apoyar en ese sentido. Y bueno, la verdad es que agradecemos mucho esa cuestión. Y también, bueno, los esperamos a que también puedan acceder al congreso que va a ser en Acapulco. Va a ser tanto presencial como online. Entonces, los que no puedan venir porque están en otro país también lo pueden tomar online. Los que están aquí en México o los que puedan viajar a México ya para junio, pues ya puedan estar aquí con nosotros. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. Creemos que fue un éxito este simposio. Y como les digo, pues a mí me tocó cerrarlo y la verdad es que estamos muy agradecidos tanto con los ponentes por su entusiasta participación y su generosidad al compartirnos sus conocimientos y a ustedes por estar interesados en estos temas, tanto en psicología, grafología, psiquiatría y todos estos temas, pues nos hacen nos motiva mucho a seguir adelante en este tipo de proyectos y les decimos, pues si alguien quiere también participar como ponente y demás, háganos llegar su currículum y con gusto lo tomamos en cuenta. Ok, pues por mi parte sería todo. Los invitamos a los que estén interesados en la grafología, bueno, pues tomen los cursos con nosotros. También si quieren certificar de manera oficial ante la SEP en México, también lo podemos certificar. Somegraph es agente evaluador para la certificación oficial de grafología en el estándar S0293, en el estándar de elaboración de peritajes grafológicos. Entonces, pues los esperamos. Los que no, pues los que ya sean grafólogos, bueno, pues síganos visitando, y los que ya son grafólogos, también los invitamos a certificarse. Si no tienen una certificación oficial, aquí con nosotros la pueden obtener, ¿sí? Y pues muchas gracias, y vamos a tener, como les digo, más eventos. Entonces, por favor, no se salgan de los grupos de WhatsApp, porque ahí los mantenemos informados de los próximos eventos, tanto los gratuitos como con costo. Entonces es importante que no se salgan,
porque luego se salen y nos dicen, no, pues méteme otra vez, no, pues ya nos complica mucho más. Entonces es más fácil que se queden. La verdad es que no los molestamos, más que para cuestiones informativas. Por eso están cerrados, para no generar ese bullicio que a veces hay en los grupos, por eso los tenemos cerrados, porque es una cuestión solamente informativa. ¿Ok? Entonces los invitamos que nos sigan, que den like a las páginas para que estén enterados de los próximos eventos que va a haber. Entonces, por mi parte, pues sería todo. Les agradezco mucho su tiempo otra vez y aquí estamos. Mi nombre es Roberto Espinosa Villagrán y soy de la Sociedad Mexicana de Grafología Científica. Muchas gracias, Somigraf. Entonces, muchas gracias a la comunidad. Le mando un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. Gracias y hasta pronto.